Esta noche continuamos con la serie Los regalos de Dios. Amén. Y esta ya es la tercera parte, entendiendo la estructura de la iglesia. De acuerdo a lo que hemos estado aprendiendo en esta serie, nos hemos dado cuenta cómo es que Dios trae a la iglesia estructura y orden. Diga conmigo, Dios trae a la iglesia estructura y orden. Dios establece la estructura y el orden que Él desea y de la forma que Él quiere. Y cada uno de nosotros debemos de tener presente que cuando le entregamos nuestra vida al Señor Jesucristo, hemos venido a formar parte de la iglesia. Dile a la persona que tienes a tu lado, si tú has creído en Jesús, eres parte de la iglesia. La cual, como dice la Escritura, a pesar de tener muchos miembros, forma un solo cuerpo. También aprendimos que Dios en el cuerpo ha colocado hombres y mujeres con la finalidad de traer, escuche con atención, estabilidad, fuerza, visión, cuidado y alcance a la iglesia a través de los ministerios de gobierno, los cuales expresa el apóstol Pablo en Efesios 4:11. ¿Recuerda cuáles son esos ministerios? Los ministerios de la ascensión. Y dice la Escritura, y Él mismo, refiriéndose a Cristo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Estos regalos de la ascensión o dones ministeriales que Cristo trajo a su iglesia, que regaló a su iglesia, fueron dados con la finalidad de proveer al cuerpo de Cristo, lo repito, estabilidad, fuerza, visión, cuidado y alcance. Y estos ministerios vienen a su vez a ser ese regalo que Cristo nos da, ya que a través del funcionamiento de los ministerios y su operación al interior del cuerpo de Cristo, es que el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, alcanza su pleno desarrollo y madurez en el propósito de Dios. Si no tuviésemos ministerios de gobierno, la iglesia estaría en un periodo de estancamiento muy severo. Pero gracias a Dios por los dones que Él le ha regalado al cuerpo de Cristo, los ministerios de gobierno. Estos ministerios de gobierno, dice el apóstol Pablo, continuando después del verso 11 en Efesios 4, él dice que de esa forma alcanzaremos la estatura del varón perfecto que es Cristo. Y de esta manera también procederemos hacia la madurez. Entonces los ministerios de gobierno traen a la iglesia dos cosas principalmente: crecimiento y madurez. Amén. Por eso es tan importante que comprendamos la expresión enfática del apóstol Pedro. Y él dice en primera de Pedro capítulo 5 verso 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios. ¿Recuerdan ustedes que esa poderosa mano de Dios representa los ministerios? El vivir en el orden y en la autoridad del Señor. Amén. Y dice el apóstol, para que Él los exalte a su debido tiempo, para que Él cumpla su propósito en su vida. La Escritura nos enseña por medio del profeta Jeremías que nosotros somos barro y nuestro Dios es el alfarero. Y Él comienza a trabajar con nosotros con sus propias manos. Diga conmigo, con sus propias manos. Y si Él trabaja en nuestra vida con sus propias manos, entonces el sentido figurado toma un sentido literal con los ministerios que ha establecido en la iglesia para formar tu vida. ¿Entendemos eso? Por eso es tan importante que aprendamos a vivir bajo autoridad y estemos dispuestos a caminar dentro de la voluntad del Señor. Amén. Para comprender mejor cómo funcionan cada uno de estos dones de gobierno al interior del cuerpo de Cristo, analizaremos de forma muy concreta el perfil de cada ministerio, así como los dones del Espíritu que operan en sus vidas. Es importante, iglesia, que enfaticemos que en este caso estamos hablando de ministerios genuinos, ministerios levantados y establecidos por Dios, y que su vida, que interactúa con la iglesia, trae consigo un fruto específico. Así que de esta manera es que vamos a comenzar. Y el primer don del cual vamos a comenzar a trabajar es el don del pastor. Pero antes de esto, déjeme decirle que para que nosotros podamos disfrutar plenamente de los regalos de Dios, es necesario
conocerlos y saber de qué forma funcionan al interior del cuerpo de Cristo, a fin de obtener el máximo provecho de sus vidas puestas al servicio de la iglesia. No se olvide que el pastor, el maestro, el apóstol, el evangelista, el profeta, son los regalos dados por Dios a la iglesia. No son los dones que en ellos operan, son ellos mismos el regalo, el don. Amén. Cuando no conocemos los miembros de nuestro cuerpo o ignoramos cómo funcionan, podemos caer en el peligro de lastimar el cuerpo. ¿De qué manera? Estamos forzando un miembro. Algunos de ustedes quizá dirían, no, pues yo sí puedo alcanzarme con la planta del pie la frente. Inténtelo. Posiblemente si usted no cuenta con ese nivel de elasticidad, se va a lastimar. ¿Por qué? Porque usted le está exigiendo a uno de sus miembros algo para lo cual no está preparado para hacer. Y cuando nosotros no sabemos cómo funcionan los ministerios, cuando no entendemos cómo operan los ministerios al interior del cuerpo de Cristo, entonces comenzamos a lastimar al cuerpo, exigiéndole a ese hombre que fue establecido en la iglesia como maestro todo el ministerio pastoral cuando no es un pastor. Y eso trae desgaste, eso trae ruptura en las relaciones, eso trae frustración, porque hay personas que están al frente de las iglesias esperando que los ministerios que han de gobernar y establecerse en ese lugar surjan. Pero hay personas que en algún momento estarán ejerciendo el papel de pastor sin ser netamente pastores. Y cuando la iglesia no conoce cómo funciona el cuerpo, entonces comienza a menospreciar. O quiere exigirle a un pastor el trabajo de un evangelista, cuando no lo es. Entonces, debe usted de tener cuidado en descubrir cómo funciona cada uno de los miembros del cuerpo, que es la iglesia de Cristo. Cuando no conocemos estos miembros, podemos por un lado forzarlos y lastimarlos, pero por el otro lado, que es lo que más comúnmente sucede, desperdiciamos sus dones. No los usamos. ¿Por qué? Por falta de reconocimiento. Y cuando no hay reconocimiento, no hay recompensa. Recuerde lo que el Señor Jesucristo dijo. Cualquiera que reciba a un profeta por causa de ser profeta, recompensa de profeta tendrá. Entonces repita conmigo, cada ministerio de gobierno en la iglesia trae consigo una recompensa para mí. Lo que va a determinar si usted recibe esa recompensa o no es su nivel de reconocimiento. Si usted no tiene un nivel de reconocimiento, conforme usted me reciba, es la recompensa que tendrá. Me recibe como un hermano de la iglesia, recompensa de hermano de iglesia tendrá. ¿Entendemos? Por eso es tan importante ubicar los ministerios y darnos cuenta si en nuestra vida estamos realmente obteniendo el máximo provecho de las vidas de aquellos que han sido colocados al servicio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Amén. Entonces comencemos con el pastor. Y el pastor, vamos a leer todos juntos. El pastor es el don dado a la iglesia, encargado de regular el desarrollo espiritual de cada uno de los miembros puestos bajo su cuidado. El pastor, este es uno de los ministerios de mayor impacto al interior del cuerpo de Cristo, ya que el pastor es un ministerio de administración y mantenimiento. Diga conmigo, administración y mantenimiento. Cuando nosotros estamos exponiendo o expuestos a una vida pastoral y estamos permitiendo ser pastoreados, se nota. ¿Por qué? Porque nuestra vida comienza a ser moldeada no de acuerdo al gusto o al estilo de una persona, sino de acuerdo al propósito de Dios. Cuando las personas no permiten en su vida ser pastoreados, también se nota. Porque en sus vidas hay tropiezo tras tropiezo, error tras error. Y sus vidas dejan mucho que desear en relación
al ejemplo que tenemos de Cristo. Por eso es tan importante que en nuestra vida hagamos un espacio a la vida pastoral. ¿Por qué? Porque el pastor es el regalo que Dios le ha dado a la iglesia para regular tu desarrollo, para cuidar tu caminar en Cristo. No lo sabemos todo, pero el pastor ha sido establecido para que a través de las Escrituras Él pueda dirigirte, Él pueda guiarte en aquello que traerá bendición a tu vida. El pastor se encarga de traer corrección. ¿A cuántos de ustedes les gusta ser corregidos? Ese es el nivel de espacio que hay en tu vida para la vida pastoral. Porque hay personas a las cuales no les gusta ser corregidos, les gusta escuchar solamente aquello que quieren oír. Y cuando la expresión del pastor es contraria a lo que desean, el pastor se convierte en su enemigo. Pero déjeme decirle una cosa, yo no fui establecido en esta iglesia para agradarlo a usted. Yo fui establecido en esta iglesia para regular el caminar espiritual de aquellas personas que han sido colocadas bajo mi cuidado. Le guste a usted o no le guste, como sea, le sea cómodo o no le sea cómodo. Mi visión y propósito al fungir y funcionar como pastor en esta casa es el dirigirle en su caminar en Cristo, a fin de que usted pueda llegar a la meta, que es estar con Cristo en la eternidad. Cada pastor dirige la congregación que Dios ha puesto en sus manos de acuerdo a su capacidad, a su medida de liderazgo. Y Dios a cada uno de sus siervos, de los que estamos ejerciendo el pastorado, nos ha dado una medida de capacidad. Esta se relaciona directamente con el propósito para el cual fuimos llamados. ¿Recuerda usted en el Antiguo Testamento que había jefes de 10, había jefes de 100 y había jefes de 1000? Entonces, cada uno de estos era establecido de acuerdo a su capacidad en relación a un propósito general. Entonces, no podemos decir que un pastor vale más que otro porque un pastor tiene una congregación de 10,000 y otro pastorea una congregación de 30. Evaluar los ministerios de esta forma es una forma muy absurda y equivocada de considerar el éxito ministerial. Recuerde, a cada uno de nosotros Dios nos ha colocado en el cuerpo como a Él le ha placido, como Él quiere. Y si nosotros estamos siendo fieles en aquello que fue colocado en nuestra mano, de Él también depende el resultado. Entonces nosotros debemos simplemente de enfocarnos en hacer aquello que Dios nos llamó. Y a nosotros, iglesia, nos compete el honrar y darle espacio en nuestra vida al pastor, que traerá cambios significativos a nuestro caminar. Amén. El pastor es el encargado de regular nuestras reacciones y decisiones en nuestro diario vivir. ¿Cómo lo puede regular el pastor? El cómo reaccionas, el cómo vives. La respuesta es simple, a través del consejo. Nadie mejor que tu pastor para darte consejo. ¿Por qué? Porque no te va a hablar desde una perspectiva egoísta, donde solamente busca obtener un beneficio personal, sino que te hablará de acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña. ¿Okay? Eso estamos hablando cuando nos referimos a ministerios genuinos. Hay ministerios que simplemente están obteniendo o buscando obtener una forma de ganancia, pero debemos de tener cuidado y de estos más adelante hablaremos. ¿Okay? La ausencia de la vida pastoral en una casa espiritual o en una vida es evidente. He conocido casas espirituales que tienen una vida apostólica, que tienen una vida evangelística, que tienen una vida de maestro dentro de su congregación, pero no tienen vida pastoral. Hay personas que ostentan el título, pero no tienen el ministerio. No es lo mismo tener un título reconocido por los hombres que tener un ministerio reconocido por Dios. ¿Por qué? Porque el nivel de resultados y fruto es abismalmente diferente. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, quiero dejarles esto en claro. Hay ministerios reconocidos ante los hombres, pero que no son reconocidos ante Dios.
Y hay ministerios que son ignorados por los hombres, pero son reconocidos por Dios. Hace 20 años nadie creía en apóstoles y profetas. Pero los apóstoles y los profetas estaban fungiendo en el cuerpo de Cristo. Porque si no, el cuerpo de Cristo se hubiera desviado de la visión. El cuerpo de Cristo no hubiera podido entender cuál era su propósito generacional. Entonces los apóstoles y los profetas existían. Pero no hubo un reconocimiento tal dentro de las iglesias. Usted es ordenado profeta, usted es ordenado apóstol. Tal vez no hubo ordenación, pero en el cielo eran reconocidos como apóstoles y profetas. Hoy día hay gente que se dice doctor, que se dice tantas cosas, máster en divinidades, pero no tienen un ministerio. Entonces, tenemos que darnos cuenta que los ministerios de gobierno al interior de la iglesia son establecidos por Cristo, según Él quiere. Amén. El que en esta casa tengamos una vida pastoral, diga conmigo, es mi ventaja. Si usted no tuviera una vida pastoral en su vida o en esta casa, créame una cosa, usted estaría destinado al fracaso. Porque no tendría quien le guiaría en esos momentos de dificultad. En esos momentos donde usted pierde la fuerza, usted necesita a alguien que le aliente. ¿Sabe quién alienta siempre? El pastor. ¿No dice a esto el Salmo 23? Tu vara de pastor me reconforta, me alienta, me anima. A veces sirve para darme unos cuantos azotes, pero también para impulsarme, para decirme por acá. ¿Entendemos? Pero el problema es que a veces creemos que todo lo sabemos. Y entonces no le damos espacio a la vida pastoral en nuestro corazón y comenzamos a cometer un sinfín de errores a causa de que no le hemos abierto ese espacio. La pregunta obligada es, ¿tienes un pastor en tu vida? ¿Hay realmente un hombre? Escúcheme bien, porque eso de Jehová es mi pastor, por favor, lo entendemos. Sabemos que Él es el pastor de la iglesia. Jesucristo es el pastor de pastores. Pero debemos enfocarnos que al interior de la iglesia local debe de existir un hombre o una mujer, el cual es el don, el regalo de Dios a esa congregación. Tu nivel de reconocimiento de esa autoridad determinará si en tu vida hay o no hay vida pastoral. Déjenme ventilar algo que muchas personas lamentablemente prefieren. Prefieren mega iglesias para no tener vida pastoral en sus casas. Van, se reúnen, dicen, yo con escuchar la palabra me basta, ya me alimenté, pero ¿a quién le estás rindiendo cuentas de tu diario vivir, de tu estilo de vida? Mire, puede ser una mega iglesia y usted ser pastoreado, claro que sí, pero va a depender de que usted se acerque al pastor. Puede ser una iglesia de 30 y usted carecer de vida pastoral. ¿Por qué? Porque usted así como llega, se va. Entonces la pregunta es, ¿tiene o no tiene una vida pastoral en usted? La respuesta lo va a determinar todo. ¿Cómo me ve a mí en portadores de bendición? ¿Me ve como el pastor de la iglesia o me ve como su pastor? Y si me ve como su pastor, la prueba de esta diferencia es ¿qué hace en relación a mi voz? Mis no son no para usted. Mis sí son sí. O usted dice, conozco su opinión, ahora yo decido. Usted no está siendo pastoreado. Porque si usted viene a mí solamente buscando mi opinión, eso tendrá. Pero no tiene la recompensa de tener una vida pastoral en usted. Y no importa cuánto tenga usted en el ministerio, quizá usted ya estaba en la iglesia cuando yo todavía jugaba abajo de las bancas. Pero Dios así lo determinó y es por su gracia, no es por mi capacidad. Así que usted va a determinar cómo va a reaccionar ante la autoridad. Amén. Recuerde una cosa, que yo soy su regalo y usted decide si lo acepta o no. Ok. El pastor es el don de cuidado, consejo y exhortación. El Señor Jesucristo se describe a sí mismo como el buen pastor. Él dice, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y esto nos habla del nivel de relación. ¿Cómo puedo identificar una vida pastoral? Tienes relación.
Puedes decir, en mi vida hay espacio para la vida del pastor, para la vida pastoral, pero si no tienes relación, no veo de qué manera pueda yo influir en tu vida. Entonces, vamos a ver lo que dice la Escritura. Acompáñenme a Juan, capítulo 10. Evangelio de Juan, capítulo 10. Vamos a apurarnos. Juan 10, versos del 1 en adelante. ¿Ya lo tiene? Dice la palabra del Señor de la siguiente forma. Ciertamente les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. Diga conmigo, quien no entra por la puerta es un ladrón, es un bandido. Ovejitas, entiendan esto. Si alguien no llega a ustedes a través de mí y está llegando a ustedes autopromoviendo su ministerio, ven conmigo que yo sí te voy a enseñar la revelación. A la luz de las Escrituras, es un ladrón y un bandido. Porque nadie puede tener acceso a sus vidas si no es que yo dé autorización. Por ahí hay muchos pseudoministerios que los van a visitar en sus casas. Y que ustedes se quedan muy contentos porque su visita los dejó tan bendecidos. Pero cuando pediste autorización pastoral para recibir a esa persona en tu casa, él desordenado, ella desordenado y tú otro tanto. Aquí está diciendo la Escritura que el que no entra por la puerta es un ladrón. Así que será muy profeta, será muy apóstol, pero si no entra por la puerta, que soy yo en esta casa, no entra. ¿Entienden? Para que luego no los anden mareando con que soy maestro y vengo a orar por ti y que dame tu ofrenda. ¿Qué es eso? Así que no se deje engañar. Dígale al que tiene a su lado que no te vean la cara de what. Fíjese lo que dice la palabra, verso 2. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. Verso 3. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. El portero, el que cuida, el que guarda, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le ha abierto la puerta de la iglesia porque es su hombre de confianza. Entiendan esto, futuros pastores, escuchen. Futuros pastores. Cuando ustedes sean colocados en autoridad es porque Dios ha dicho, este es mi hombre o mi mujer de confianza en esta casa. Entonces usted tiene que entender que el ser un pastor no es nada más ostentar un título. El ser pastor implica muchas cosas. Implica que daré cuentas a Dios de todo lo que depositó en mi mano, de toda la confianza que puso en mi vida. Y usted se enoja porque le hablo la verdad. ¿Quiere que le hable lo que le gusta? Lo voy a enviar al infierno. Pero porque lo quiero llevar al cielo es que no le hablo lo que a usted le gusta. Lo tengo que corregir y cuanto más lo regañe, cuanto más le llame la atención, usted debería de sentirse más cercano a mí. Pero la visión del mundo es no, ya no te dijo lo que te gusta, vete, aléjate. No te entienden, ahí no te aman. Ándale, que el diablo te arrastre. Fíjate lo que dice. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por nombre a las ovejas y las saca del redil. ¿Qué hace un pastor? Identifica a cada una de sus ovejas y las conoce. Por eso no los puedo tratar igual a todos. Porque ustedes no fueron fabricados en serie. Ustedes fueron fabricados de forma específica. Dios los diseñó y les puso en su interior su espíritu de vida y tienen un temperamento y tienen una forma de ser muy especial. Entonces, el don en mí me permite conocerlos. Y entonces yo sé qué ovejitas son más flojitas que otras, cuáles necesitan ser acicaladas casi cada reunión, o cuáles se mantienen limpiecitas. ¿Entiende esto? Diga conmigo, tener un pastor en mi vida es mi ventaja.
No sea usted desordenado que ande diciendo que tiene varios pastores, por favor. Comprométase con uno. ¿Entiende eso? Hace algunos años tuvimos una experiencia medio chistosa de una persona que falleció dentro de una congregación y le llegaron 3 pastores y los 3 afirmaban ser sus pastores. Que pues yo pensé, pelénsela. Paso. Si no hay personas con compromiso, nivel de relación se viene abajo. Usted determinará qué tan cerca estoy de usted, no yo. Usted, que tanto se está acercando. ¿Ok? Sigamos leyendo. Verso 4. Cuando ya ha sacado a todas las que son suyas, diga conmigo, suyas. Un pastor entiende y sabe reconocer quiénes en la congregación le pertenecen. Hay quienes uno puede decir, sí está en la congre, pero la verdad es así como entre azul y medias noches. No sé. No sé si realmente es de la congre, no sé si realmente está ahí por un interés, no sé si realmente está ahí por la chava o está ahí por, no sé. No me deja ver claro. Pero hay personas definitivamente que te hacen saber que son tuyos. ¿Ok? Y dice, va delante de ellas. ¿Dónde va el pastor? Usted no va a tener más visión que yo. Así se lo tengo que decir y claramente. Usted no tiene más visión que yo. En esta casa no. ¿Entendemos? Se están dejando pastorear. Ok. Y dice, y las ovejas lo siguen porque reconocen su voz. A ver, ¿cuánto reconoce mi voz? Oiga, hermano, tenemos un proyecto de evangelismo, necesitamos de su esfuerzo. ¿Y usted? Y escucha por televisión, pacte y recibirá el milagro. Y usted ya está llamando, sí, pacto. ¿A quién está escuchando? ¿Quién lo está pastoreando? ¿Entiende? Y le tengo que hablar de situaciones que estamos viviendo, porque de otra manera, si yo idealizo todas las cosas y pienso que todos ustedes están bien felices dentro del redil, tenemos que darnos cuenta que sí hay ovejitas, pero también hay cabritos y luego hay una mezcla de los dos. A esa mutación yo le llamo ovebritos, a veces ovejas, a veces cabritos, pero finalmente están dentro del redil y uno tiene que pastorearlos, ¿ok? ¿Qué hacen las ovejas? Tienen una identidad con el pastor, saben quién es su pastor y lo escuchan, ¿amén? Verso 5, pero a un desconocido jamás lo siguen, más bien huyen de él porque no reconocen voces extrañas. Si usted tiene espacio en su vida para mí como su pastor, usted no escuchará otras voces. Y no le estoy diciendo que comience a tirar todos esos CDs que le han sido de bendición. Por favor, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que mi voz va a tener la última palabra en sus decisiones. ¿Ok? Porque tal vez puede ser que estamos escuchando a un muy buen conferencista, pero ese buen conferencista no conoce todo el contexto de tu vida como lo conozco yo. Y él te está dando un consejo a través de su exposición, sí, certero, bueno, pero no aplica a tu vida, porque él no sabe toda la de broncas y problemas que traes detrás. ¿Entiende? Usted necesita entonces un pastor. Dígale al de al lado, tú necesitas un pastor. Verso 11, fíjense lo que dice la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo, yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. Un pastor de verdad va a amar al rebaño. Yo soy duro, pero no soy cruel. ¿Y por qué? Porque deseo obtener de ustedes lo mejor. Sé que me puedes dar más. No voy a dejar que te conformes con menos. Así que este es el punto y estamos en esa dinámica. Cuando llegues al punto en el cual te quería ver, créeme, ya no te diré nada. ¿Ok? Pero mientras que no estemos en ese punto, necesitas seguir siendo animado, seguir siendo impulsado. Tal vez muy a mi estilo, pero necesitas. ¿Amén? Y fíjense lo que dice, verso 12.
El asalariado no es el pastor. A él no le pertenecen las ovejas. Cuando ve que el lobo se acerca, los ministerios pirata, abandona a las ovejas y huye. Entonces el lobo, los ministerios pirata, atacan al rebaño y lo dispersan. Y ese hombre huye porque siendo asalariado no le importan las ovejas. La pregunta obligada es entonces, ¿qué le importa? ¿Por qué está ahí? Porque es asalariado, porque quiere un salario, quiere un dinero. Y cuando ve que hay peligro, algo que lo compromete, entonces se mantiene a distancia. Porque lo que quiere es el dinero. Pero un pastor reconocido y ungido por Dios va a preocuparse más por tu vida que por tu cartera. Y cuando hablamos de hombres con grandeza, van a dejar más en tu vida que lo que tú les puedas dar. Eso será así siempre. Verso 14. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Nivel de relación. El pastor es el don dado a la iglesia encargado de regular el desarrollo espiritual de cada uno de los miembros puestos bajo su cuidado. Yo no puedo pastorear y éticamente no es correcto pastorear a una persona que está siendo pastoreada por otro pastor. Entonces, si queremos caminar en acuerdo, necesitamos establecer líneas de pacto que nos permitan trabajar juntos. ¿Entendemos esto? Es importante recalcar que todos los ministerios de gobierno que deseen funcionar de forma correcta dentro del cuerpo de Cristo deberán estar expuestos a la vida de un pastor. Tal vez usted mañana comienza a desarrollar los dones, Dios comienza a levantarle y usted finalmente es colocado en el cuerpo de Cristo como un profeta. Será muy profeta, pero usted necesita la vida de un pastor en su vida si usted quiere seguir siendo de bendición al cuerpo de Cristo. No importa cuál sea el don que usted llegue finalmente a hacer en el cuerpo de Cristo. Usted necesita para funcionar de forma adecuada siempre la vida de un pastor. Un apóstol necesita de un pastor en su vida. Un evangelista necesita de un pastor. Un maestro necesita de un pastor. Un profeta necesita de un pastor. Más un profeta, Dios mío. Sí, un pastor necesita de un pastor. ¿Por qué digo más un profeta? No porque sea el órgano de gobierno más débil, pero sí es el más susceptible de caer en errores o extremos. La vida pastoral va a regular su desarrollo ministerial. Ajá. Así que si usted llega a su casa y le toca a un pastor y le dice, yo vengo a leerte Laura o vengo aquí a adivinarte tu futuro, ciérrele la puerta. ¿Qué está haciendo usted ahí? ¿Es su pastor quien lo está enviando a su casa? Entonces, dése cuenta, todo esto es por sanidad y cuidado del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son los dones que generalmente están operando en un pastor? ¿Qué dones del Espíritu? Recuerde que son 9. Lenguas, interpretación de lenguas, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, discernimiento de espíritus, profecía, fe, sanidades y milagros. Los dones que operan generalmente en un pastor son discernimiento de espíritus, palabra de sabiduría, fe, profecía y sanidades. ¿Ok? Entonces, un pastor generalmente va a contar con estos dones espirituales. ¿Para qué? Recuerde que los dones del Espíritu no son para nuestra promoción, son para la edificación del cuerpo de Cristo. Y si el pastor ha de estar regulando el desarrollo espiritual de cada uno de los miembros que ha sido colocado a su cuidado, necesita herramientas espirituales. Esas herramientas son discernimiento de espíritus, para saber el origen de una manifestación espiritual, si esa persona realmente está endemoniada, está oprimida, o es una persona que simplemente le hace al payaso, o es Dios moviéndose. ¿Entiende eso? Entonces es bien importante que un pastor tenga discernimiento, que tenga palabra de sabiduría. ¿Para qué? Para dar un consejo acertado. Cuando no hay palabra de sabiduría, pues nos dejamos llevar por lo que vemos, por las expresiones, etcétera, y no es un consejo acertado. Un pastor debe de tener palabra de sabiduría en sus labios.
Es un hombre de fe, con fe. No la fe natural que todos poseemos, sino que su nivel de fe se mueve en otra esfera. ¿Por qué? Porque puede concebir lo que Dios quiere hacer en las vidas de las personas y por eso se atreve a invertir en las personas. Porque está viendo lo que tú aún no ves. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo, pastor, te veo como un futuro maestro, como un futuro pastor. Desde que te vi, lo supe. ¿Cómo fue? ¿Se apareció Gabriel? ¿Le viste un color alrededor de su cuerpo? Nada de eso. Fue una revelación a través de palabra de ciencia sobrenatural, una convicción. Y entonces comienzas a invertir en fe, porque aún no lo ves. Y lo ves relacionarse y así, y dices, Dios, ¿de verdad sí será evangelista? ¿De verdad, Señor? Y no se relaciona ni habla con nadie y está completamente mudo y dices, ¿de verdad llevará tu mensaje? Pues yo invierto, Señor, está bien, tú sabes. ¿Se da cuenta? O un maestro de las escrituras, si le preguntas, dime el nombre de 3 de los hijos de Jacob. Toño, Pancho, Luis. Oiga, no su vecino, sino el de las escrituras. Y uno dice, Dios, de verdad lo vas a levantar como un maestro. Pero el pastor entonces se encarga de encauzarte y a través de su pastoreo comienza a dirigirte paso a paso. El pastor tiene una voz profética, ¿ok? ¿Alguna vez usted ha pensado que yo lo estoy espiando? ¿Alguna vez cree que lo estoy diciendo por usted? Ya sabe que sí lo digo por usted, pero yo no puedo conocer todas las circunstancias que ustedes atraviesan, pero el Espíritu de Dios sí. Entonces deberíamos entender la predicación de la palabra del Señor como un tiempo donde se viene a escuchar profecía. Esa es la realidad. Yo estoy profetizando. Y algunos de ustedes no están teniendo reverencia a la palabra del Señor expresada desde este lugar. Porque la palabra del Señor en el Antiguo Testamento, cuando alguien iba a consultar al profeta, no estaba respondiendo el teléfono mientras el profeta hablaba. No estaba mirando si había grietas o si había telarañas o si había arañas. Estaba atento a la voz del profeta. Y ustedes vienen aquí y no solamente estoy fungiendo como un pastor, estoy fungiendo como un profeta para sus vidas. Y ustedes están en todo menos en lo que deberían de estar. Por eso en primer libro de Samuel, Samuel le dice a Saúl antes de enviarlo a Agag, pon atención, pon atención. El profeta va a hablar. ¿Entienden? Es bien importante esto, que lo tengan presente. Un pastor que no tenga un perfil de profeta, aún en su vida va a fluir la palabra de profecía, porque la palabra de profecía nos sirve para animar, para consolar y para edificar. Eso lo voy a hablar más adelante, ¿ok? Y las sanidades operan generalmente en un pastor el don de sanidades, porque cuando ministra a la iglesia, Dios hace evidente a través de él su misericordia que tuvo para todos nosotros en la cruz del Calvario, y cumple la palabra dicha por el profeta Isaías, que dice, él llevó a la cruz todas nuestras enfermedades y nuestras dolencias, y por su llaga hemos sido curados. ¿Ok? Siguiente ministerio, el ministerio del profeta. Leamos juntos. Dice así, el profeta es el don dado a la iglesia, encargado de mantener clara la visión del propósito de Dios al interior de la iglesia, al revelar el corazón de Dios y voluntad de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿el profeta qué va a hacer? A veces tenemos un concepto muy equivocado del profeta. Pensamos que un profeta es alguien que siempre te mira así raro. O que entra en trance y se sacude y siempre está así. Un profeta no es eso. O alguien que te habla con las palabras alargadas. Hermano. O te mira así con su escáner, ¿no? No. ¿Cómo vamos a determinar una vida profética? Fíjense, un profeta es el don que Cristo dio a la iglesia. ¿Para qué? Para que mantenga clara la visión del propósito de Dios al interior de la misma. ¿Cómo lo va a hacer el profeta? Pues el profeta te revela el corazón y la voluntad de Dios, siempre.
Un profeta sabe lo que siente Dios. Por eso es tan importante que cuando estamos nosotros experimentando un tiempo de adoración, demos lugar al fluir del Espíritu. Y entonces aquellos que están dirigiendo se abran a ese fluir y puedan captar qué es lo que Dios quiere en ese momento. El profeta, es decir, este regalo dado al cuerpo de Cristo, nos mantiene dentro de la voluntad de Dios. Nos revela a través de sus palabras y su vida la voluntad del Señor. Para muchas personas un profeta es aquel que profetiza, y esto es un error. Tú puedes profetizar, pero esto no te hace un profeta. Un profeta no siempre te va a hablar del futuro, pero siempre te confrontará con tu presente. Siempre. ¿Cómo sé que realmente hay una vida profética en esta casa? Cuando escuchas mi voz te sientes desnudo ante ella. Sabes que es Dios quien te está hablando. Entonces descubres qué hay detrás de esas palabras. No es el instrumento, no es la persona, es Dios mismo hablando a tu necesidad, hablando a tu vida. ¿Ok? El profeta revela los secretos del corazón de Dios. Y es importante que cuando hablamos del mover profético, es importante que sepamos que un profeta como tal no es solo aquella persona que tiene uno u otro don del Espíritu, sino que debemos entender que profeta es la persona en sí misma, el don, el regalo dado al cuerpo de Cristo. Recordemos, no toda la persona que profetiza es profeta. Existen 4 niveles en los cuales se manifiesta lo profético y vamos a describir brevemente cada uno de ellos. El primer nivel es el nivel del manto profético. El nivel del manto profético se da en atmósferas intensas de adoración. Estamos adorando a Dios y entonces comienza el Espíritu Santo a fluir de una forma tan libre que se suelta un manto profético sobre la iglesia y todos pueden profetizar. No estás diciéndole a la persona de al lado, y así dice el Señor, mañana saldrás de tu casa y te encontrarás un carro rojo, pero ten cuidado porque ese día el rojo no te favorece. No, déjese de cosas. No tiene que ver con eso. No estamos entendiendo la profecía. La profecía tiene que ver con revelarnos el corazón de Dios. Amén. Entonces tú vas a profetizar y la profecía es para animar, consolar y edificar. Diga conmigo, edificar, consolar y animar. Déjenme rápidamente, les voy a enseñar más de eso cuando les traiga la serie Pastoreando lo Profético. Pero simplemente rápidamente déjenme decirles que la profecía en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento son completamente y abismalmente distintas. Cuando no entendemos esta visión, nosotros nos movemos en un estilo de vida del profeta del Antiguo Testamento. Y el profeta del Antiguo Testamento siempre te decía, a ver, ven acá, te voy a sacar tus trapitos al sol. Pero la profecía en el Nuevo Testamento es para animar, para consolar y para edificar. ¿Por qué? Porque el pacto a través del cual la iglesia se mueve en relación a Dios es completamente distinto. Porque la sangre de Cristo cubre multitud de pecados. Y no es que Dios no lo esté considerando, pero es que Él extiende su manto de misericordia que prevalece sobre el juicio. Y no podemos tampoco valernos de esto para hacer lo que se nos pegue la gana, sino que debemos de comprometernos más en agradar al Señor en lo que hacemos. Porque es muy probable que no suceda que Dios me exhiba públicamente, pero íntimamente le soy o no agradable. Y digo, es probable porque Él puede hacer lo que Él quiera. Y si Él quiere confrontar nuestra vida de una forma pública, lo hará. Pero debemos entender que el mover profético en la iglesia, en lo general, a nivel de manto profético,
es solo para animar, consolar y edificar. Si alguien llega contigo y te dice, yo tengo una palabra para ti y así dice el Señor, que tus generaciones pasadas y te has acarreado maldición y tú debes casi de hacerte una limpia. ¿Qué es eso? No se está moviendo en el espíritu del Nuevo Testamento. Es una persona que no está entendiendo el pacto en el cual nos estamos nosotros moviendo, iglesia. Le falta conocimiento. Puede ser que haya recibido una impresión del Espíritu, pero su interpretación es distinta. Abordaremos más esto cuando les hable de pastorear lo profético. Segundo nivel, don de profecía. El primero es el manto profético. ¿Estamos de acuerdo? Manto profético, todos profetizan. Diga conmigo, todos profetizan. Samuel está con Saúl y le dice, te vas a encontrar a los profetas y después te vas a poner a cantar con ellos y terminarás profetizando con ellos. De ahí surgió un dicho en Israel que decía, Saúl entre los profetas. Nunca más volvió a suceder, pero cuando él se expuso a la atmósfera de adoración, algo sucedió y pudo profetizar. Profetizar es hablar la palabra, es declarar las grandezas de Dios, es proclamar lo que está en el corazón del Señor. ¿Ok? Otro ejemplo de eso son los 70 hombres líderes de Moisés. Sobre estos viene el espíritu que está en Moisés y todos están profetizando. Y llega Josué con Moisés y le dice, oye, ¿por qué no los callas a estos dos que ni siquiera fueron a la reunión? Porque no deberían de hacerlo. Y Moisés dice, en lugar de andar de celoso ministerial, debería de darte gusto. Amén. Si no puede decir amén, diga ay. Dígale al de al lado, dicho sea de paso, los celos no son buenos. Ok. Segundo, estamos hablando del manto profético, segundo nivel, don de profecía. Y la persona que tiene el don profético o el don de profecía puede moverse aún careciendo de atmósfera en una palabra profética. Tal vez no hay adoración, tal vez no se siente bonito, pero siente una convicción en su corazón para transmitirle a alguien una palabra del Señor. ¿Ok? Esa persona tiene el don de profecía. Y aquellos que yo he detectado, por eso aquellos que yo he detectado que tienen el don profético, los llamo así en frío y profetízale. Ellos quieren casi que les plantee una atmósfera y les ponga todo bien bonito y entonces hasta que sientan, no, conmigo es arranca de cero y ya estás arriba. ¿Por qué? Porque esto los está capacitando a ustedes para moverse de una forma más sólida, más fuerte, más clara, más concreta en lo que Dios ya depositó en ustedes. Si esperamos entonces hasta que calentemos motores, pues entonces eso va a llevarnos mucho tiempo. Nosotros ya en un instante estamos arriba. ¿Ok? Bien, entonces, ¿sí queda clara la diferencia entre manto profético y don profético? El del manto profético tiene que ver directamente con la atmósfera. El don tiene que ver con algo que Dios depositó en ti y que te trae la convicción de lo que debes expresar en relación a la voluntad del Señor. Tercer nivel tiene que ver con el ministerio profético. Este es un nivel en el cual autoridades espirituales reconocen que en una persona hay el don, la gracia, la sabiduría y el discernimiento para poder expresar la voluntad de Dios. Entonces te dan apertura ministerial para fungir como profeta. Es como cuando su servidor ha ido a presbiterios proféticos. Entonces los pastores en ese lugar me dan la apertura para moverme en lo profético. Hay un reconocimiento. Y como hay ese reconocimiento, en base a ese reconocimiento te mueves. No necesitas de una atmósfera. Y es muy diferente profetizar en el don que moverte en el ministerio. ¿Por qué? Porque cuando te mueves en el don, Dios está trayendo el sentir. Pero cuando te estás moviendo en el ministerio, solamente debes de entender la impresión y poder dar la interpretación adecuada. Es como si de repente dijeran en un ministerio profético, profetízale a él, y no lo conozco. Entonces en ese instante, solo con verlo puedo saber lo que el Espíritu quiere para él y el Espíritu traerá a él. Y entonces te sueltas a hablar, ¿ok? Pero hay otro nivel, el oficio de profeta. Y este ya es quienes realmente son la madurez del ministerio, es el profeta. Profetas como estos son pocos en realidad. Gente que ostenta
el título es muchísima. Hasta el chismoso se dice profeta, ¿no? Pero reales, ministerios verdaderos, son pocos. ¿Cómo distingo un verdadero profeta? Ese verdadero profeta, aparte de los dones que por gracia el Espíritu Santo le ha dado, se mueve en señales y prodigios. Entonces, esta persona así te va a decir: el propósito de Dios es que ustedes compren un terreno 50 veces más grande. Ah, sí, sí. Y como señal es que mañana va a nevar a las 3 de la tarde. Entonces llega el día de mañana a las 3 de la tarde y comienza a nevar. Ese es el nivel de los profetas. Ajá. Entonces, ya estamos en una iglesia en pañales en México. Ajá. Tenemos que ir desarrollando y creciendo en los ministerios y los dones. ¿Ok? Pero es importante conocerlo para que ustedes no se vayan con la finta. Ay, te voy a traer un profeta y lo único que hace es saberse mover sobre un manto profético. Y la gran mayoría de lo expresa de lo que ha estado oyendo. Pues entonces, eso no es ser un profeta. ¿Ok? Es importante que entendamos que un profeta revela la verdad. De manera que aunque muchas veces sus palabras no sean acompañadas de un así dice el Señor, van a revelarte lo más íntimo de tu corazón. Siempre. ¿Ok? Quiero enfatizar que para que una persona pueda ser establecida al interior de la iglesia con el grado de profeta, esta, número 1, deberá dar fruto en su vida y en lo ministerial que avale dicho título. ¿Ok? Tiene que tener realmente frutos de que es un profeta y que Dios está respaldando su llamado. ¿Ok? Nadie se autonombra, escúchelo. Si hay uno autonombrado, no. Todo debe de moverse en un orden de autoridad. Entonces, es importante que sepamos que al interior de la iglesia solo son capaces de establecer autoridades los ministerios de gobierno y específicamente el pastor de la iglesia local. Si no hubiese un pastor al interior de esa iglesia, entonces el apóstol debe de establecer un pastor. Si no estuviera un apóstol, no estuviera un pastor, cualquiera de los ministerios de gobierno puede fungir interinamente como autoridad para establecer otra autoridad. Imagínense ustedes el caso del evangelista Felipe. Felipe va predicando y de repente encuentra una persona que dice sí al evangelio, la capacita, la entrena, pero él necesita seguir predicando. Entonces, este hombre, al no tener apóstoles alrededor, al ser el hombre en el cual cayó bien la semilla y está produciendo fruto al 30, al 60 o al 100 y viéndole los dotes ministeriales de pastor, pues el evangelista lo puede establecer como pastor en ausencia de pastores o ausencia de apóstoles o ausencia de profetas. ¿Ok? Pero debe de ser un ministerio de gobierno. No puede darse el caso de que yo sentí el llamado, se me apareció el ángel, me reveló algo nuevo y ahora yo soy Juan Camaney. No. Llámese o apellídese usted como sea, mire, necesita vivir bajo autoridad. Y esto funciona siempre en este sentido. ¿Ok? Dones que generalmente operan en la vida de un profeta: discernimiento, palabra de ciencia, palabra de sabiduría, fe, milagros y sanidades. Se presenta Saúl con Samuel y después de que charlan y platican, Samuel le dice a Saúl: y por cierto, las burras de tu padre ya las encontraron. Ahora están preocupados por ti. Jamás le había platicado nada, jamás le había dicho nada, pero este hombre lo sabía. ¿Ok? Entonces, encontramos ya en este ministerio del profeta un nivel de revelación de lo oculto muy, muy elevado. Él no va a descubrir lo que se le pegue la gana. Si alguien te dice y préstame tu mano y te diré tu futuro, eso es un adivino, ese no es un profeta. Y les hablo de una realidad porque en una congregación cerca de esta se vivió esta situación. En ese lugar entraron brujos
disfrazándose de profetas, personas con espíritus de adivinación, y entonces comenzaron a torcer la verdad. Y a causa de que no existían maestros al interior de esa iglesia, es que créanme, todos los ministerios son útiles. Y a causa de que no había maestros al interior de esa iglesia, estos se infiltraron en una doctrina equivocada, al punto que le decían a la gente: tráigame la fotografía de su familiar y yo le diré lo que le va a pasar. Pura adivinación. Tú puedes estar ante un profeta genuino y Dios no revelar nada. El caso de Eliseo con la tsunamita. Llega la tsunamita llorando y él dice: no sé qué tenga porque el Señor no me ha revelado nada. Un profeta depende de aquel que es el origen de todo el conocimiento. Ajá. Hay personas que son muy sutiles y saben palpar las emociones. Entonces te dicen: yo sé cuánto has sufrido. Y usted se suelta: ¡ah, sí! Y de ahí se valen. Ya de ahí se agarraron. Sí, te ha ido mal, pero puras conjeturas generales, ¿no? De que a cualquier persona le sucede. Y la crisis te está golpeando y tú lloras porque tu suegra, pues ya ni vive. Entonces, cuidado. ¿Ok? Bien, bueno, ahí vamos a tenerle que dejar porque todavía son otros 3 ministerios y continuaré de esto el día domingo, ¿ok? Vimos el ministerio del pastor, vimos el ministerio del profeta. El día domingo hablaremos de el evangelista, el apóstol y el maestro, que es muy, muy interesante, no se lo pierda. ¿Ok? Póngase de pie y vamos a dar gracias a Dios.